¿Cómo pudo ser realmente la vida en el México de Benito Juárez en los primeros 13 años de gobierno? Hoy vamos a hablar de uno de los mitos más grandes de la historia de México, la idea de que Benito Juárez fue el gran reformador y salvador del país. Pero, ¿qué pasó realmente en los primeros 13 años de su mandato? ¿Mejoró la vida de los mexicanos o los unió en una era de guerra, miseria y desigualdad? ¿Qué impacto tuvo en los mestizos, indígenas, criollos y demás grupos sociales? Y lo más importante, ¿cómo se comparaba su gobierno con el orden y estabilidad que existía en el virreinato de la Nueva España? En este video, vamos a analizar 15 formas en que la vida de los mexicanos empeoró drásticamente bajo el mandato de Juárez, centrándonos en los eventos clave, personajes influyentes y el impacto en cada sector de la sociedad. Prepárate, porque esta historia no es la que te contaron en la escuela. Número 1. La guerra sin fin destruyó al país y dejó a los mexicanos en la ruina, 1858 a 1872. México, en los primeros 13 años del mandato de Juárez, se convirtió en un campo de batalla perpetuo, donde la población no conoció ni un solo año de paz. Desde la Guerra de Reforma, 1858 a 1861, pasando por la Intervención Francesa, 1862 a 1867, y la lucha contra el Segundo Imperio, 1864 a 1867, el país estuvo constantemente devastado por conflictos militares, y los más afectados fueron siempre los mexicanos comunes, campesinos, obreros, indígenas y pequeños comerciantes. Bajo el virreinato, aunque había desigualdades, México tenía estabilidad. La economía se sostenía con un sistema organizado donde la minería, la agricultura y el comercio daban empleo a millones. Sin embargo, bajo Juárez, todo colapsó. La guerra destruyó caminos, ciudades y puertos, dejando a la gente sin trabajo ni manera de sostenerse. La guerra afectó especialmente a los indígenas y mestizos, quienes eran forzados a unirse al ejército, muchas veces sin armas ni entrenamiento. Se les enviaba al frente como carne de cañón, mientras los altos mandos políticos y militares tomaban decisiones cómodamente desde la retaguardia. Familias enteras fueron separadas, pueblos enteros quedaron reducidos a cenizas y la inseguridad se convirtió en el pan de cada día. Además, los comerciantes y pequeños productores fueron saqueados por los distintos bandos. Tanto liberales como conservadores expropiaban bienes, robaban alimentos y obligaban a la población a pagar impuestos de guerra. Nadie estaba seguro, si no morías en el campo de batalla, podías morir de hambre, de enfermedades o por el simple hecho de estar en el lugar equivocado cuando pasaba un grupo de soldados. A diferencia del virreinato, donde existía un sistema económico funcional, en la era de Juárez la moneda se devaluó hasta volverse casi inútil. El comercio se paralizó, la inflación se disparó y las ciudades quedaron repletas de mendigos y huérfanos de guerra. México pasó de ser una nación con una estructura económica sólida a convertirse en una tierra arrasada por la violencia y la desesperación. Número 2. La destrucción total de la economía y el hundimiento en la pobreza extrema. Si había algo que hacía fuerte al virreinato de la Nueva España, era su economía. México fue una de las regiones más ricas del Imperio Español gracias a su producción de plata, su comercio internacional y su red de infraestructura bien mantenida. Sin embargo, bajo Juárez, todo esto desapareció por completo. En 1858, cuando Juárez llegó al poder, México estaba en crisis, pero aún mantenía ciertas reservas económicas. Para 1872, el país estaba en la peor miseria de su historia, con una deuda externa impagable, sin industrias funcionando y con un sistema monetario completamente destrozado. Uno de los errores más catastróficos fue la emisión masiva de papel moneda sin respaldo en metales preciosos, lo que generó hiperinflación. Los precios de los alimentos básicos se dispararon hasta volverse inaccesibles para la mayoría de la población. Un kilo de maíz, que antes se compraba con unas cuantas monedas, pasó a costar el equivalente a días enteros de salario. Las clases bajas, que bajo el virreinato al menos tenían acceso a trabajos estables en haciendas, minas y comercios protegidos por los gremios, ahora se encontraron en una situación de desempleo masivo. La gente tuvo que recurrir al trueque, la mendicidad y, en muchos casos, al crimen, solo para sobrevivir. Las políticas económicas de Juárez beneficiaron a una pequeña élite de banqueros y políticos, quienes aprovecharon la crisis para comprar tierras y empresas a precios irrisorios, mientras la mayoría de los mexicanos se hundía en la desesperación. Los comerciantes pequeños quebraron, los artesanos fueron desplazados por productos extranjeros y los campesinos quedaron atrapados en un sistema de deudas interminables, donde nunca podían recuperar sus tierras ni mejorar su condición social. El México juarista no solo era pobre, sino que se había convertido en un país sin oportunidades para la movilidad social.
Número 3. El despojo brutal de tierras a indígenas y campesinos, 1856 a 1861. Uno de los mayores crímenes del gobierno de Juárez fue la ley de desamortización de bienes eclesiásticos, que en teoría debía repartir la tierra entre la población, pero en la práctica terminó despojando a los indígenas y campesinos de sus tierras ancestrales. Durante siglos, bajo el virreinato, los indígenas habían mantenido tierras comunales protegidas por la corona. Este sistema les permitía vivir de la agricultura y sostener sus comunidades sin depender de terratenientes abusivos. Sin embargo, Juárez, con la excusa de la modernización, desmanteló por completo estas tierras comunales y las puso en subasta. El problema es que los únicos que podían comprar esas tierras eran los ricos. En cuestión de pocos años, las comunidades indígenas fueron despojadas y convertidas en jornaleros sin derechos en las mismas tierras donde antes vivían libremente. El despojo fue tan masivo que millones de indígenas terminaron en la pobreza extrema, sin tierras, sin trabajo y sin opciones de ascenso social. La estructura económica del virreinato, que al menos les daba cierto grado de estabilidad, desapareció por completo bajo Juárez. Número 4. La crisis de la infraestructura y la paralización total del comercio. Durante el virreinato, México tenía una de las mejores infraestructuras de América, con caminos reales, puertos bien administrados y un sistema de comercio basado en rutas seguras que permitían la circulación constante de bienes entre ciudades y regiones. Esto era clave para el desarrollo económico, pues facilitaba el transporte de mercancías, la conexión entre pueblos y la generación de empleo en sectores clave como la minería, la agricultura y la manufactura. Sin embargo, durante los primeros 13 años de Juárez, la infraestructura mexicana fue completamente abandonada y destruida. La guerra de reforma y la intervención francesa dañaron gravemente las rutas comerciales, pues los bandos en conflicto dinamitaban puentes, destruían caminos y dejaban intransitables las principales vías de comunicación. Las carreteras, que antes estaban bien cuidadas por las autoridades virreinales, se convirtieron en tierra de nadie, infestadas de bandidos, desertores y soldados que saqueaban a cualquier comerciante que intentara pasar por ellas. Esto hizo que el comercio interno se desplomara, encareciendo los productos básicos, dificultando la distribución de alimentos y dejando a muchas comunidades completamente aisladas. Además, los ferrocarriles, que en otras partes del mundo estaban revolucionando la economía, en México se retrasaron debido a la falta de inversión y la inestabilidad política. Mientras Estados Unidos y Europa avanzaban con sus redes ferroviarias, México seguía dependiendo de caminos destruidos, mulas y carretones, lo que hacía que cualquier tipo de desarrollo fuera casi imposible. Esta crisis afectó especialmente a los pequeños productores, quienes antes podían llevar sus mercancías a diferentes regiones sin problema. Ahora, los campesinos y comerciantes locales vieron cómo sus productos se pudrían sin poder venderlos, mientras los grandes empresarios y políticos se enriquecían importando productos extranjeros que eran inalcanzables para la mayoría de la población. En contraste, durante el virreinato, las rutas comerciales eran protegidas por el ejército y los caminos estaban bajo estricta supervisión del gobierno español, lo que garantizaba un flujo constante de bienes y dinero. Pero bajo Juárez, el país quedó fragmentado en zonas controladas por caudillos, bandidos y ejércitos rebeldes, haciendo que el comercio mexicano se convirtiera en un completo desastre. Número 5. La brutal crisis agrícola y la hambruna generalizada. Uno de los sectores más afectados por el caos juarista fue la agricultura, la base de la economía de la mayoría de los mexicanos. Bajo el virreinato, México tenía un sistema agrícola relativamente estable, con grandes haciendas, tierras comunales indígenas protegidas y un flujo constante de productos que abastecían los mercados internos y externos. Sin embargo, con Juárez en el poder, la producción agrícola colapsó por completo. Las razones fueron múltiples. Primero, la constante guerra hacía imposible mantener cultivos estables. Los ejércitos de todos los bandos saqueaban las cosechas, arrasaban los campos y destruían los sistemas de riego, dejando a los campesinos sin nada con que trabajar. Esto generó una crisis alimentaria que golpeó especialmente a las clases bajas, quienes dependían del campo para sobrevivir. En segundo lugar, la desamortización de tierras afectó gravemente a los indígenas y mestizos campesinos. Antes, aunque existía desigualdad, al menos las comunidades indígenas tenían tierras comunales donde podían cultivar sus propios alimentos. Con las reformas liberales de Juárez, estas tierras fueron privatizadas y vendidas a terratenientes ricos, dejando a los campesinos como jornaleros sin derechos ni estabilidad. La producción de maíz, frijol y otros alimentos básicos se desplomó, haciendo que los precios se dispararan. En las ciudades, el precio del pan y el maíz se multiplicó por 5, haciendo que la mayoría de la población sufriera hambre de manera constante.
En muchas regiones se reportaron casos de hambruna, enfermedades por desnutrición y hasta saqueos de mercados por parte de la gente desesperada. Mientras tanto, los grandes terratenientes y políticos juaristas aprovecharon la crisis para comprar tierras a precios ridículamente bajos, consolidando un sistema de latifundios que hizo imposible que los campesinos tuvieran acceso a tierras propias en el futuro. Si se compara con el virreinato, la diferencia es abismal. Durante la época colonial, aunque existía explotación, los campesinos tenían acceso a tierras comunales y el gobierno español garantizaba cierto nivel de abastecimiento en tiempos de crisis. Con Juárez, México se convirtió en una nación de campesinos sin tierras, hambrientos y sin futuro. Número 6. El colapso de la industria y la dependencia total de productos extranjeros. Otro de los grandes fracasos de la era juarista fue la destrucción de la industria nacional, dejando a México totalmente dependiente de importaciones extranjeras, lo que hundió aún más a los pequeños productores y comerciantes. Durante el virreinato, México tenía un sistema de gremios que protegía a los artesanos y pequeños industriales. Existían talleres textiles, herrerías, fábricas de vidrio, cerámica, papel y otros productos que generaban empleo y mantenían la economía interna funcionando. Sin embargo, con la llegada de Juárez al poder, este sistema colapsó por completo. Las guerras constantes impidieron cualquier tipo de inversión en industria. Las fábricas y talleres fueron destruidos, saqueados o simplemente abandonados, y la inestabilidad política hacía que nadie quisiera arriesgarse a invertir en un país donde las reglas cambiaban cada año. Al mismo tiempo, las políticas liberales de Juárez abrieron completamente las puertas a productos extranjeros, permitiendo que telas inglesas, herramientas francesas y otros bienes importados invadieran el mercado mexicano. Como consecuencia, los artesanos y pequeños productores locales fueron desplazados, quedando en la pobreza absoluta. El resultado fue catastrófico. México pasó de ser un país con un sector productivo en crecimiento a convertirse en una economía dependiente de productos extranjeros, con una población que cada vez tenía menos capacidad de producir sus propios bienes. Bajo el virreinato, aunque había restricciones comerciales, existía un sistema económico sólido con protección para las industrias locales. Con Juárez, todo esto se eliminó, condenando a México a un siglo de subdesarrollo y dependencia económica. Número 7. La destrucción del sistema educativo y el abandono de la formación profesional. Uno de los golpes más duros que sufrió la sociedad mexicana durante los primeros 13 años de Benito Juárez fue la total desorganización del sistema educativo, lo que afectó no solo a las clases bajas, sino también a la élite intelectual del país. Durante el virreinato, las instituciones educativas estaban estructuradas y contaban con el respaldo del clero y la corona española, permitiendo que las personas con talento tuvieran la posibilidad de ascender socialmente a través de la educación. Sin embargo, con la llegada del liberalismo radical de Juárez, se impuso una reforma educativa que terminó destruyendo las instituciones preexistentes sin ofrecer una alternativa viable. La educación pasó de estar en manos de la Iglesia, que tenía experiencia en la enseñanza, a convertirse en un proyecto estatal sin recursos, sin infraestructura y sin planes de estudio claros. El resultado fue desastroso. Miles de niños y jóvenes quedaron sin acceso a educación formal, lo que condenó a generaciones enteras a la ignorancia y a la falta de oportunidades. A esto se sumó la guerra constante, que hizo que muchas escuelas y universidades fueran cerradas, saqueadas o utilizadas como cuarteles militares. Los maestros fueron desplazados o incluso ejecutados en algunos casos, dejando una sociedad sin acceso a conocimientos básicos. Esto tuvo repercusiones devastadoras en la movilidad social, ya que sin educación no había manera de aspirar a mejores empleos o de participar en la vida política del país. En contraste, durante el virreinato existían colegios, seminarios y universidades que, aunque controlados por el clero, ofrecían formación profesional en diversas áreas. Con Juárez, todo este sistema fue destruido sin ofrecer una alternativa funcional, lo que dejó a México en una crisis intelectual de la que tardaría décadas en recuperarse. Número 8. La persecución religiosa y la destrucción de la identidad cultural mexicana. Uno de los aspectos más ignorados de la historia de México es el impacto devastador de las políticas anticlericales de Juárez en la identidad cultural del país. Antes de su llegada al poder, la Iglesia tenía un papel fundamental en la vida de los mexicanos, no solo en términos espirituales, sino también en aspectos educativos, sociales y hasta económicos. Las parroquias eran centros de reunión, lugares de aprendizaje y ejes de organización comunitaria, especialmente en comunidades indígenas y rurales. Sin embargo, Juárez lanzó una guerra frontal contra la Iglesia, confiscando sus bienes, expulsando sacerdotes y cerrando conventos y monasterios.
Esta medida no solo despojó a la Iglesia de su poder económico, sino que también dejó a millones de mexicanos sin los servicios que esta institución proveía. Muchas escuelas, hospitales y centros de ayuda fueron cerrados de la noche a la mañana, dejando a la población sin acceso a educación, asistencia médica y redes de apoyo social. La persecución religiosa también tuvo efectos psicológicos y culturales. Muchas comunidades indígenas, que veían en la iglesia una fuente de estabilidad y protección contra los abusos de los terratenientes, quedaron en el abandono total. Además, al prohibir procesiones, festividades religiosas y otras tradiciones, se fracturó la identidad cultural de muchos sectores de la población, generando una crisis de identidad que afectó profundamente a las comunidades rurales. Mientras que en el virreinato la Iglesia jugaba un papel clave en la cohesión social, bajo Juárez se impuso un Estado laico de manera autoritaria y sin considerar las consecuencias para la mayoría de los mexicanos. Esto generó un vacío en la organización social y dejó a muchas personas sin rumbo ni apoyo, aumentando la pobreza, el abandono y la desesperación. Número 10. La crisis de salud y el colapso de los hospitales. Otro de los grandes fracasos del gobierno de Juárez fue la total falta de atención a la salud pública, lo que llevó a una crisis sanitaria sin precedentes en la historia de México. Durante el virreinato, aunque la medicina no estaba tan avanzada, existían hospitales bien administrados por órdenes religiosas, donde se atendía a enfermos de manera gratuita y se mantenía un cierto nivel de higiene y control de enfermedades. Sin embargo, con la llegada del liberalismo juarista y la expropiación de los bienes de la Iglesia, muchos de estos hospitales fueron cerrados o pasaron a manos del Estado, que no tenía los recursos ni el personal necesario para administrarlos. Esto provocó una crisis de salud generalizada, donde la población más pobre quedó completamente desprotegida. Además, las condiciones de guerra constantes facilitaron la propagación de enfermedades. Con los soldados y civiles desplazándose de un lado a otro, epidemias como la viruela, el tifus y el cólera se extendieron rápidamente, causando miles de muertes. Al no haber hospitales funcionales ni médicos suficientes, las enfermedades se convirtieron en una sentencia de muerte para gran parte de la población. Si se compara con el virreinato, la diferencia es brutal. Durante la época colonial, aunque la medicina no era avanzada, había un esfuerzo por mantener hospitales y cuidar la salud de la población, especialmente en las ciudades más importantes. Con Juárez, el abandono fue total y la salud dejó de ser una prioridad, condenando a los mexicanos a vivir en condiciones de insalubridad extrema. Número 11. La descomposición del ejército y la inseguridad constante. Durante los primeros 13 años del gobierno de Benito Juárez, el ejército mexicano sufrió una grave crisis de descomposición, debilitamiento y desorganización. Desde la Guerra de Reforma hasta la intervención francesa, las Fuerzas Armadas del país pasaron de ser una institución clave para la estabilidad a convertirse en un reflejo del caos nacional. Muchos soldados fueron reclutados a la fuerza, otros desertaron por falta de pago, y en numerosas ocasiones las tropas fueron abandonadas sin recursos, lo que las llevó a sobrevivir a través del saqueo y el pillaje, perjudicando a la población civil. Las milicias liberales, compuestas en gran parte por campesinos y obreros, no tenían la disciplina ni la preparación de un ejército profesional. Esto provocó que los conflictos internos se volvieran más violentos e incontrolables. Además, el gobierno de Juárez dependía de la lealtad de ciertos caudillos militares, lo que fomentó la corrupción y el abuso de poder. El debilitamiento del ejército también facilitó la intervención extranjera. Cuando los franceses invadieron México en 1862, encontraron un país fragmentado y una resistencia inicial descoordinada, lo que les permitió avanzar rápidamente. Para los mexicanos comunes, esto significó una vida marcada por la inseguridad. Bandas de bandidos y exmilitares desmovilizados proliferaron por todo el país, atacando caravanas, pueblos y haciendas. La falta de autoridad efectiva en muchas regiones significó que la población quedó atrapada entre las guerras civiles, las invasiones extranjeras y el crimen organizado. Los indígenas y mestizos, que ya vivían en condiciones precarias, fueron especialmente afectados, ya que sus tierras eran saqueadas o confiscadas para financiar la guerra. Número 12. La crisis económica y el endeudamiento con potencias extranjeras. Uno de los mayores problemas que enfrentaron los mexicanos durante el mandato de Juárez fue la crisis económica y el aumento descontrolado de la deuda externa. México ya arrastraba una crisis financiera desde la independencia, pero la Guerra de Reforma y la intervención francesa agravaron aún más la situación. Para sostener sus ejércitos y su gobierno, Juárez tuvo que recurrir a préstamos con potencias extranjeras, especialmente con Inglaterra, Francia y España. Sin embargo, el país no tenía la capacidad de pagar estas deudas, lo que llevó a la suspensión de pagos en 1861.
Esta decisión tuvo consecuencias desastrosas, ya que fue la justificación que usaron Francia, España y Reino Unido para intervenir en México. Aunque España y Reino Unido se retiraron rápidamente, Francia aprovechó la crisis para imponer el Segundo Imperio Mexicano bajo Maximiliano de Habsburgo. El costo de la guerra contra los franceses fue enorme y dejó al país aún más endeudado. Para la población, esto significó un aumento en los impuestos y la confiscación de propiedades. El gobierno liberal de Juárez implementó medidas para expropiar bienes eclesiásticos, pero muchas de estas tierras no fueron distribuidas equitativamente, sino que terminaron en manos de nuevas élites económicas, dejando a los indígenas y campesinos sin acceso a recursos para mejorar sus condiciones de vida. La inflación aumentó, los salarios se desplomaron y el hambre se extendió en muchas regiones del país. Número 13. La fractura social y el resentimiento entre clases. El periodo de Juárez estuvo marcado por una profunda fractura social. Si bien el discurso liberal prometía igualdad y modernización, en la práctica muchas de sus reformas beneficiaron a las élites liberales y perjudicaron a los sectores más vulnerables. La expropiación de tierras a la iglesia, en lugar de convertirse en una oportunidad para los campesinos, generó un sistema donde los grandes terratenientes liberales adquirieron vastas extensiones de tierra a precios ridículos. Esto afectó principalmente a los indígenas, que antes dependían de tierras comunales protegidas por la iglesia. Además, la sociedad mexicana quedó dividida entre liberales y conservadores, lo que generó un clima de desconfianza y odio entre los diferentes sectores. Los indígenas y mestizos, que habían sido marginados durante la época virreinal, no encontraron mejores oportunidades bajo el gobierno de Juárez. Por el contrario, en muchas regiones fueron vistos con desconfianza por ambos bandos y quedaron atrapados en una lucha política que no les ofrecía una verdadera mejora en su calidad de vida. Mientras las élites liberales se enriquecían con la privatización de tierras y el comercio con extranjeros, los trabajadores, campesinos y pequeños comerciantes enfrentaban más dificultades para prosperar. La movilidad social se volvió casi imposible, y muchas familias que antes podían aspirar a mejorar su condición económica quedaron atrapadas en la miseria. Número 14. La centralización del poder y la represión política. Aunque Benito Juárez es recordado como un símbolo de la democracia, su gobierno tuvo fuertes tendencias autoritarias. La Constitución de 1857 estableció principios democráticos, pero la realidad política era muy distinta. Juárez gobernó por largos periodos sin convocar elecciones reales, utilizando el estado de emergencia como excusa para concentrar el poder. Los opositores al régimen liberal fueron perseguidos, encarcelados o ejecutados. Durante la Guerra de Reforma y la intervención francesa, Juárez justificó estas medidas como necesarias para la estabilidad del país. Sin embargo, incluso después de la derrota del imperio de Maximiliano en 1867, el presidente continuó ejerciendo un control absoluto sobre el gobierno. Los indígenas y campesinos, que carecían de representación política real, fueron los más afectados. Mientras que en el virreinato de Nueva España existían corporaciones y sistemas que, aunque limitados, protegían algunos derechos de las comunidades indígenas, bajo el liberalismo juarista estas protecciones desaparecieron. La política de Juárez favoreció la centralización del poder en la Ciudad de México, dejando a las provincias en un estado de abandono y represión. Número 15. La consolidación de una oligarquía liberal. Uno de los efectos más negativos del periodo de Juárez fue la consolidación de una nueva oligarquía liberal. Aunque la ideología liberal prometía libertad e igualdad, en la práctica los beneficios se concentraron en un pequeño grupo de políticos, intelectuales y empresarios que controlaban la economía y la política del país. La venta de tierras expropiadas a la iglesia permitió que un nuevo grupo de terratenientes se enriqueciera, mientras que los antiguos propietarios indígenas y mestizos quedaron sin recursos para competir en la nueva economía. Además, las políticas económicas de Juárez favorecieron a los comerciantes extranjeros, lo que llevó a una dependencia económica de potencias como Estados Unidos e Inglaterra. Este sistema dificultó la movilidad social y consolidó una estructura donde las oportunidades eran accesibles solo para un sector privilegiado. La mayoría de los mexicanos enfrentaron un futuro de pobreza y explotación, mientras que la clase gobernante acumulaba poder y riqueza. En conclusión, el gobierno de Benito Juárez es recordado por su lucha contra el conservadurismo y la intervención extranjera, pero sus políticas también tuvieron efectos devastadores en la vida de los mexicanos comunes. Durante sus primeros 13 años de mandato, la pobreza aumentó, la guerra se volvió una constante y la posibilidad de mejorar socialmente se volvió casi inexistente. Los indígenas, mestizos y campesinos fueron los más perjudicados, ya que perdieron tierras, derechos y oportunidades. Si bien el discurso liberal hablaba de progreso, en la práctica el país quedó en manos de una nueva oligarquía que perpetuó la desigualdad.
La falta de estabilidad política, la represión, el endeudamiento y la destrucción de la economía hicieron que la vida de los mexicanos fuera aún más difícil que en tiempos del virreinato. Esto nos deja una pregunta clave: ¿realmente el liberalismo juarista benefició a México o solo sirvió para consolidar el poder de una nueva élite a costa del sufrimiento de las clases populares? Déjanos tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte a Doghistoria para más análisis de la historia de México.